La historia ha tenido grandes pensadores, Se le acusó de rigorista y de apoyar al joaquinismo. unos admirados y otros polémicos. Desde el día siguiente de su muerte fue venerado como un santo por todos sus discípulos. Olivi ha demostrado que se puede ser ambas. La producción de History Channel ha reunido nuevamente a 5 grandes pensadores contemporáneos y con la ayuda de nuestro invitado experto intentaremos descifrar el misterioso pensamiento detrás de ese cafezoso hábito. Hereje, polémico, piadoso, Olivi. Madre mía. Doctora, hija mía, ¿cómo has estado? Pedro Juan de Olivi nació en Francia en 1248. Murió muy joven, a la edad de 50 años. A los 12 años inició como franciscano. Fue enviado a París a perfeccionar sus estudios. Siguió fielmente a San Buenaventura por medio de sus discípulos John Pecan y William de Mar. Pedro de Juan Olivi, o también conocido como Pedro Olium, fue un pensador franciscano que tiene una gran fama de ser un hombre evangélico. Olivi nació en el año de 1248 en la diócesis de Besae. En 1260, cuando tan solo tenía 12 años, ingresó a la orden franciscana en el convento de Besae. Estudió en París, siguió la enseñanza de San Buenaventura, Guillermo de la Mare, Juan Pecan y Mateo de Apascuarta, y al igual que ellos se unió a la corriente agustiniana. Olivi como tal no obtuvo el título de maestro en teología, pero sí de bachillerato. Citando al doctor Humilde, Olivi fue un pensador adelantado para su época. Podríamos, por tanto, decir que Juan de Olivi es un pensador bastante adelantado para su época. En la época de Pedro Juan de Olivi surgió un nuevo movimiento llamado los espirituales. En este movimiento los jefes fueron Ángel de Clareno en la Marca de Ancona, Pedro Juan Olivi en Provenza y Ubertino de Casale en la Toscana. Este movimiento de los espirituales intentó ser reprimido. En un momento en el que Pedro Juan de Olivi llegaba a Florencia, la efervescencia causada por la represión de este grupo en la Marca de Ancona turbaba las provincias de Italia central y particularmente pues en la Toscana. En Florencia Olivi se encontró en una atmósfera tan caldeada como la de su provincia natal, acreciéndose aún más la exaltación de los espíritus con la llegada de Raimundo Gaufredi. En 1287 es enviado a Florencia. Quien toma esta decisión fue el nuevo ministro general, Mateo de Apascuarta. Y la razón, porque Olivi se encontraba en un clima de gran hostilidad. Para el año 1289 vive en relativa tranquilidad, pero sigue escribiendo intensamente. Se le llamó a colaborar en la Constitución Exit Qui Seminam para la interpretación de la regla franciscana. Se dedicó a la enseñanza en Montpellier, dado que su filosofía es original y además él mismo es independiente de pensamiento. Esto hizo que se le fuera haciendo censuras constantemente. Si bien se puede decir que Olivi lo que busca es regresar a los orígenes de la espiritualidad franciscana. El fraile, sin embargo, no ve, analiza y juzga la acción que está haciendo la orden. Y entonces lo que él quiere es regresar a esto, que la fraternidad regrese a la forma de vida. Fraternitas in religio. Que regrese la fraternidad a la religión, que regrese a lo que era. Las tradiciones de los espirituales. A cambio de su doctrina apocalíptica, Olivi recibió de sus amigos el conocimiento de un gran número de cosas referentes a San Francisco de Asís. El antagonismo entre las doctrinas y costumbres de la comunidad que ya conocemos y de las espirituales era irreductible, pues provenía a la vez de las infracciones de la regla, de las querellas con el clero secular, del joaquinismo y de los recuerdos de los tiempos primitivos que se propalaban, más o menos transformados por los eremitorios y los conventos. Pietro Giovanni de Olivi è stato un grande filosofo che Pedro Juan de Olivi fue un teólogo y filósofo franciscano del siglo XIII, conocido principalmente por sus contribuciones
a la una teología nuova mística y por sus linea, no? escritos en el Eh, contexto del da, pensamiento dalla franciscano. sua Olivi conoscenza di es questo grande considerado una de las maestro figuras más francescano. importantes dentro de la Bonaventura, tradición franciscana, Matteo da debido a sus Sparta, escritos profundos Giovanni sobre la pobreza del evangélica Gescoto. y su énfasis Lui ha en la preso tutta vida questa y la filosofia e l'ha espiritualidad messo in de pratica. San Francisco Quando de lui ha Asís. cominciato Es questa lotta conocido por su con gli enfoque místico spirituali en della la ordine, teología. abbiamo Sus saputo bene escritos che sobre la unión del alma con il Dios y generale di sobre la quel tempo contemplación lo ha inviato influyeron en la espiritualidad a studiare franciscana. come lettore En di este teologia contexto, promueve la e idea dopo è de que la venuto perfección inviato a cristiana Firenze, no solo se dove lui è alcanza por la rimasto fino obediencia alla y el morte. servicio, Lui sino è también por un una unión francescano íntima da y i directa con 12 lo anni che divino. è ingresato Pedro Juan de all'ordine Olivi dei fue frati un minori, firme ha defensor de la cominciato pobreza radical questo que San cammino Francisco per una había nuova, un promovido nuovo como parte pensiero, esencial de su vita, vida y de la filosofia. vida franciscana. Questo è Olivi molto importante insistió per en que la noi pobreza era conoscere una a característica central questo de la pensatore, espiritualidad questo franciscana filosofo che non è auténtica. tanto conosciuto, Pietro di Olivi. Mira, Olivi expresaba, de acuerdo a lo que nos dice José Antonio Merino, que el hombre tiene un puesto privilegiado en el mundo por su capacidad de conocer, pero aún más es su capacidad de autodeterminación. La voluntad, ¿sabes?, tiene su sede en la libertad, y eso es lo que nos afirmaba Olivi. Quizá el título de maestro no le haya sido otorgado por sus superiores al ver que es una persona rebelde y cuestionadora, siempre frontal, o simplemente por humildad, él mismo haya decidido rechazarlo. Después de su muerte, los provinciales de Provenza y de Aragón, con Vital Dufour, lector en Tolosa, fueron los encargados de perseguir a todos los que conservasen obras de Olivi. Debían además conseguir la desautorización de su culto y la retracción de su teoría sobre el uso pobre. Hijo, veo que sí te interesa mucho la historia de Olivi. Mira, se elaboró una carta que se le llamó de los 7 sellos a petición del provincial, que contenía 22 propuestas para que se obligara a Olivi a firmarlas. Y se destacaban 34 proposiciones como falsas de las que él había hecho. Se le acusó de rigorista y de apoyar al joaquinismo. No sé si sepas lo que es el joaquinismo, pero era como una corriente muy de moda en ese momento que proponía como un seguimiento más estricto a la regla franciscana y dividía la historia de la humanidad en 3 estadios, desde su inicio hasta ese momento. Corresponden a cada uno de esos estadios, uno al Padre, otro al Hijo y ese actual al Espíritu Santo. Para algunos son milagros. Yo sentí que se movieron sus ojos, se abrieron. Tengo las marcas de Jesús. Para otros, sugestión. Es un fenómeno natural. Y para el resto, pura coincidencia. No ha habido una prueba fehaciente de que esto es real. Llega la serie original de History para toda Latinoamérica, que decodifica uno a uno todos los milagros. Milagros decodificados. Porque es hora de que la fe y la ciencia se pongan de acuerdo. Olivi ha demostrado ser polémico y admirado. Eso sí, que quede claro. Olivi fue un gran pensador. No tan guapo como Bacon, pero también tenía lo suyo. 5 pensadores contemporáneos intentarán darle respuesta a su gran misterio. Olivi no está lejos de Aristóteles. Al contrario, le da su merecido reconocimiento como científico, pero él bien sabe que ni él puede encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque nos hace falta revelación. Podríamos, por tanto, decir que Juan de Olivi es un pensador bastante adelantado para su época. Olivi. Fue uno de los principales teóricos que defendió la pobreza de Cristo y de los primeros franciscanos en contraposición a aquellos que trataban de suavizarla o modificarla.
Olivi Francesco también trabajó en el d'Assisi desarrollo de una teoría sobre la propiedad questo dentro de la pensiero orden dal franciscana. Vangelo di Defendió que mezzo los a un miembros de la orden pensiero no nella podían ragione. poseer bienes Perciò personales y que la noi posesión de conosciamo la propiedades filosofia solo debía ser francescana vista como da una un forma de servicio in- y no de enriquecimiento personal. inicio. Despierta inquietud en la iglesia, despierta inquietud. Por eso es que, como ya lo mencionaba y como lo ha mencionado el doctor Sutil, que nos ha acompañado en este curso, pues tuvo que salir Olivi, tuvo que salir de la comunión con la iglesia, pero no nos está atacando directamente, sino es un cristiano crítico, un cristiano que quiere saber respuestas, un cristiano que está buscando, que está haciendo la labor filosófica, la búsqueda de la verdad. Y posiblemente se metió en más cuestiones y posiblemente buscó más, se adentró dentro de más dificultades para su tiempo. Pero eso lo llevaron a él a que de una manera más radical a concretar y revestirse de las formas propias de la vida franciscana. ¿Qué mejor atributo que el seguir con esta lucha por el conocimiento, ¿no? Y es ahí en donde Vilchis Producciones y History Channel se acercó a mí y dijo, tienes que hacer esto, tienen que reunir esta información. La filosofía y teología de Olivi se pueden sintetizar en una frase muy simple. La filosofía como sierva de la teología. Así de simple. Olivi creía, recordemos también que durante esta época, Avicenne, Averroes, todos estos pensadores de origen musulmán, de origen arábigo, todos ellos empiezan a dar un auge aristotélico con su filosofía y trataban de conectar el pensamiento aristotélico con la verdad musulmana, con sus escrituras. Claro que claramente Olivi estaba en totalmente desacuerdo por esto. Así que él empieza a tomar una cierta alejamiento o una especie de diferenciación, de distancia de la filosofía. Por esto mismo, Olivi va a asegurar que la teología es la única que nos puede llevar a la verdad. Es cierto, la razón nos acerca, mas no nos lleva. En realidad, para él la filosofía nos puede perder. Y aquí es donde se puede malinterpretar un poco. Podemos creer que probablemente Olivi era un desentendido, que no quería saber nada de Aristóteles. Claro que no. Simplemente él nota que la filosofía no es lo único que nos puede salvar. Es la teología la que nos va a llevar por un buen camino. El 14 de marzo de 1298, Olivi hace una profesión de fe netamente católica y franciscana. Después murió en paz en el convento de Narbona. Desde el día siguiente de su muerte fue venerado como un santo por todos sus discípulos, a los que en vano había tratado de volver a la recta razón. Pasa sus últimos días en el convento de Narbona y el 14 de marzo de 1292 muere. Un dato muy importante es que en 1326 el Papa Juan XXII condenó el comentario de Olivi al Apocalipsis. Es muy interesante porque este fue el único escrito formalmente condenado. Infine, arriviamo a questo punto nel quale pensiamo En fin, podemos afirmar que Olivi causó un gran cambio en la filosofía franciscana, en el entendimiento de Dios y la teología. Y como dijo el doctor Humilde, Olivi fue un pensador adelantado a su época. Estudiar a Olivi fue una de las experiencias más rimbombantes como doctora en estos 7 años de estudio. Podríamos, por tanto, decir que Juan de Olivi es un pensador bastante adelantado para su época. Olivi